Bueno, hermanos, agradecido con el Señor porque una vez más estamos juntos. Domingo anterior, como saben, estuve compartiendo con la iglesia en Caucasia. Fue un tiempo bueno, hermanos, y sobre todo tratando de edificar la fe de estos hermanos, lo cual siempre será el mejor trabajo al que el Señor me pudo llamar. Le ruego que oremos por esa iglesia porque solamente su gracia puede edificar a estos hermanos. Para los que nos acompañan, estamos teniendo una serie de sermones en el Evangelio de Marcos. Ya estamos en el capítulo 4, verso 21 en adelante. Estamos viendo específicamente la parábola del sembrador, esta famosa y hermosa parábola con la que el Señor Jesús quiso dejar un sello en el corazón de sus discípulos, enseñándoles la importancia de oír correctamente su palabra. Quiera el Señor entonces en esta mañana sellar también en nuestros corazones esta enseñanza. Oremos. Padre, una vez más queremos buscar tu rostro en este culto, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia y tu gracia. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en este momento en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, ven a nosotros y aplica tu palabra a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno y conforme a tu voluntad para con cada uno de nosotros. Permítenos salir con el beneficio, Señor, de oír tu voz, de aprender y de comprometernos a vivir para tu gloria. Señor, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Hay que resaltar, hermanos, con relación a esta parábola, que el Señor Jesucristo le da suma importancia a la manera como nosotros escuchamos. Hay que ponerle peso ahí a eso. La manera como nosotros escuchamos su voz es algo a lo que el Señor Jesucristo le da mucha importancia. Bueno, ahora pensando en la parábola, podemos decir que hay oídos que son del camino. Aquellos que no le prestan atención a la palabra de Dios. Aquellos que pueden oírla, recibirla simplemente, no, porque no son sordos. No, entonces alcanzan a escucharla, pero una vez que la están recibiendo de inmediato, no le prestan atención, y entonces la Escritura nos dice que además ahí entonces viene Satanás y se roba esa palabra. Hay oídos que son como pedregales, aquellos que en principio reciben la palabra con gozo, es decir, personas que se pueden gozar con la oferta del Evangelio y sus beneficios, pero son meramente emocionales. Esa palabra no tiene profundidad, es decir, la manera como lo han oído es muy por encimita, muy como acoger los beneficios que el Señor promete en el Evangelio y nada más. Son personas entonces que entienden el Evangelio por encima, no ven sus implicaciones ni sus aplicaciones y mucho menos lo entienden en el corazón. Así que cuando vienen las dificultades de esta vida, desechan lo que Dios les ha dicho. Hay oídos que son como sembrados entre espinos. Aquellos que reciben la palabra y aparentemente empiezan a crecer, empiezan a parecer creyentes. Es más, este tipo de personas están dentro de la iglesia, parecen cristianos, pero el deseo que hay en ellos de satisfacer los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y otras codicias que hay en sus corazones, hacen que a la final la palabra sea desechada, olvidada o despreciada por estas personas. La alegría es que hay otros oídos que son comparados con buena tierra. Aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que la valoran, que le ponen el corazón, que la obedecen, es decir, que dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Ahora, eso es lo que nos ha enseñado el Señor hasta ahora, ¿cierto? Vamos a ver hoy entonces la aplicación que el Señor Jesús da de esa parábola.
Recuerden, Él la expuso, la explicó y la aplicó. Y esa aplicación está del verso 21 al 25, que dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ahora, no nos dejemos confundir porque empezamos un párrafo nuevo. Ese es uno de los errores que a veces cometemos. Las sociedades bíblicas trató de colocar unos títulos ahí para que la gente entienda que sigue en ese párrafo. Algunos de ellos no fueron afortunados, otros sí, pero el asunto es que veníamos hablando, o lo último que vimos fue que el Señor está hablando de que los que oyen correctamente dan fruto. Y luego viene el verso 21, esa unidad hay que tenerla en claro en nuestra mente. Así que, la primera aplicación que quiero sacar de este texto, hermanos, es que los frutos no se pueden esconder. Escúchenlo bien, los frutos no se pueden esconder. En el verso 21, ¿no? Habiendo dicho que algunos producen al 30, al 60 o al 100 por uno, entonces dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Ahora bien, esta unidad, hermano, nos hace pensar en que hay unos que escucharon la palabra correctamente y dieron frutos, y esos frutos, hermanos, mencionados en el verso 20, según el verso 21, no se pueden esconder. Eso no se puede hacer. Esto es que esos que han dado frutos han sido iluminados, que recibieron la palabra de Dios, que fueron abiertos sus ojos. Ellos entendieron la palabra y la obedecieron. Podemos entender que los frutos aquí es la obediencia a la palabra de Dios, actuar acorde a la palabra de Dios. Así que esos que obedecen son los que están dando frutos. Primeramente fueron llamados al arrepentimiento y lo hicieron, se arrepintieron. Fueron llamados a la obediencia y también lo hicieron. La única diferencia es que unos lo han hecho al 30, otros al 60 y otros al 100. Pero estos que son comparados con una buena tierra obedecen al Señor. Y pensando en esto, entonces el Señor Jesús hace dos preguntas claves en el verso 21. La primera debe responderse no, y la segunda debe responderse sí, por simple lógica, como lo verán. La primera pregunta es, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Cuál es la respuesta? No. Ahora bien, se nos menciona primero un almud, ¿sí? ¿Qué es eso? Esta es una palabra usada para nombrar primeramente una medida, ¿sí? Poco más de 4 litros. Pero regularmente el almud es una caja pesada que normalmente hacían en forma de jarra. Podría ser una caja cuadrada simplemente, pero también una caja en forma de jarra. Entonces como que usted cogía algo dentro de esa jarra y al llenarlo era una medida. Pero ese es el almud, una caja de madera pesada. Servía, como les digo, para sacar una medida. Ahora bien, si pensamos en una jarra de madera, por ahí así de grande, y usted dice, si metemos la luz adentro, bueno, no va a servir de mucho, ¿no? Porque la idea es que la luz ilumine. Pero note que la ilustración del Señor Jesús es peor. La ilustración es que tenemos una luz y le ponemos esa jarra de madera pesada encima. Entonces, ¿es correcto hacer eso? Eso es lo que le está diciendo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud? No, porque esa luz va a quedar apagada, aplastada. Ni siquiera se le va a dar tiempo para que el oxígeno permita que siga prendida. No, se va
apagar de inmediato. Entonces noten, como les decía, es un asunto de lógica. Una luz no se puede poner debajo de un objeto de madera porque sería esconderla o apagarla de inmediato. Pero nos da otra ilustración. Tampoco la luz debe ponerse debajo de una cama, ¿cierto? Claro, las camas de ese tiempo no son como las de ahora. Eso sí, hay que entenderlo. Sería un absurdo poner una luz debajo de nuestras camas, ¿cierto? Es más, por ahí hace poco hubo un incendio y una cuestión terrible en noticias porque pusieron una veladora debajo de una cama. ¿Qué va a ocurrir? Un incendio, ¿cierto? Pero nuestras camas tienen esta diferencia de las camas antiguas que están elevadas, pero no solamente están elevadas, sino que casi siempre por debajo hay un hueco, ¿cierto? Ahí hay espacio. Así no eran las camas de antes. Las camas de antes, principalmente, lo que más se veía, por ejemplo, el común de las personas, lo que tenía era una especie de colchoneta que se enrollaba o volvía y se estiraba para dormir. Entonces, ¿cómo vamos a meter una luz ahí debajo de una colchoneta? Pues de inmediato la apagamos. Habían personas que tenían más dinero, entonces su cama era un marco de madera, pero en el piso también. O sea que lo único que hacía era elevar un poquito la cama a diferencia de los otros. Pero otra vez, se mete una luz ahí debajo, en un marco de madera como aquí donde estoy parado, se mete una luz ahí debajo, ¿es correcto? ¿Eso es lo que hacemos con la luz? No, eso no se debe hacer con la luz, eso no se puede hacer. O sea que la ilustración del Señor nos hace pensar en la respuesta, ¿no? Se mete una luz debajo de un almud, se mete una luz debajo de la cama. La respuesta rápido es no, no señor, eso no se hace. El mejor lugar o lo más normal es que una luz se coloque en un sitio apropiado donde ilumine el lugar. Normalmente se colocaba como en una base en el centro de la casa para que iluminara todo. En un lugar donde se note. Entonces por eso viene la segunda pregunta. ¿No es para ponerla en el candelero? Y la respuesta rápidamente es sí, así sí. Así es que se debe usar la luz. Ese es el mejor lugar, un sitio especial, por decirlo así, para que la luz haga su efecto en el lugar. Bueno, con estas dos ilustraciones el Señor quiere decir que así como no se puede poner debajo de un almud o debajo de la cama la luz, así tampoco los frutos en el corazón se esconden. No se pueden esconder, no se pueden ocultar. Cualquiera que oiga a Jesucristo correctamente, los frutos saldrán a flote, se verán. Si una persona escucha el Evangelio con los oídos correctos, dará fruto y eso no se podrá esconder, porque esa palabra transformará a la persona. Será una realidad en su vida que cambiará y todos verán esos cambios, como ven cuando se pone una luz en el candelero. Todos lo notarán. Es decir que, como dijo Santiago alguna vez, muéstrame tu fe. La fe se puede ver. La fe se puede ver. Por ejemplo, se verá su arrepentimiento, se verá su santificación, se verá que obedece a la palabra de Dios. Cuando una persona escucha la palabra con amor, la valora, medita en ella, se aplica a ella, la atesora, esas personas son transformadas por la palabra y el fruto es la obediencia que se notará al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero el asunto, sin importar el porcentaje de obediencia que cada uno tenga, es que el fruto sale, que el fruto se nota, que se evidencia y que todos pueden verlo así como se ve una luz puesta en el candelero. Todos lo pueden ver. Ahora, piensen en esto, es interesante que muchas personas se quieren engañar creyendo que son cristianos, dicen que lo son, pero nadie ve en ellos, por ejemplo, santidad, nadie ve en ellos fe,
nadie ve en ellos crecimiento. Se engañan. Porque aquel que oye piadosamente la voz de Dios tiene en él mismo un fruto que se ve, que no se puede esconder. Es decir, si un cristiano dijera, me da pena que vean mis frutos, y lo tratara de meter debajo del almud o debajo de la cama, sería un absurdo. Eso no lo podría hacer. Eso no se puede hacer. Así como es de absurdo colocar la luz debajo del almud o debajo de la cama, es absurdo que alguien diga ser creyente y que no se le vean los frutos. O al revés, ¿cierto? Se ven, los frutos no se pueden esconder. Como dijo el pastor Castañeda hablando de esto también, la verdadera profesión de fe empieza en el corazón, pero no queda allí. Brotará y se dejará ver. El asunto es simple. No se pueden esconder los frutos. No se puede esconder la obediencia. Uno obedece o no obedece. Y este entonces es un momento muy importante para que cada uno de nosotros meditemos en estas palabras. ¿Hay fruto en nuestras vidas? ¿Hay fruto? Alguno podrá decir rápido, claro que sí, pero yo le invito a que haga un juicio serio, a que no haya engaño en nuestro corazón y se pregunte, cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿la obedece? Porque el fruto es la obediencia. Hay hermanos que dicen, no, yo he cambiado, pastor, en mí hay fruto. ¿Fruto de qué? Porque si es obediencia, uno sabe a ciencia cierta qué es lo que está haciendo. ¿Me hago entender ahí? Es decir, esto no es algo que no sepamos. ¿Usted ha cambiado? Sí, ¿en qué? ¿Y cómo lo puede saber bien? Bueno, conforme a la Escritura, ¿qué es lo que usted obedece? Entonces usted podrá responder tranquilamente, yo obedezco porque desde que yo escuché que el Señor me dijo que tal cosa le agradaba, me he esforzado todos los días por hacer esa cosa que a Él le agrada. A ciencia cierta. No es algo ahí que no sepamos, no, yo he crecido, pastor, ¿en qué? Pues no sé, pero he crecido. No, es obediencia, el fruto es obediencia. Entonces la pregunta es muy importante. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿la obedece? Porque ese es el fruto. Si usted oye la palabra y obedece, usted obedecerá al 30, al 60 o al 100 por 1. Pero cualquiera de los tres rangos, digámoslo así, que nos da el Señor, se ve, se nota. Así que hay que hacer un juicio serio en nuestro corazón. Piensen en estas otras preguntas que le van a ayudar a responder la principal. ¿Es usted de los que olvida la palabra de Dios? Si usted es de los que olvida la palabra de Dios, ¿cómo la va a obedecer? ¿Es usted de los que cuando vienen los problemas se aleja de lo que oyó, de lo que Dios le dijo en la palabra de Dios? Otra pregunta. ¿Es usted de los que por los afanes de esta vida, por los engaños de las riquezas o por otras codicias, se olvida de lo que Dios le dijo? O, el caso maravilloso, hermoso, ¿es usted uno que cada vez que oye la palabra, la aprende, la memoriza, medita en ella y sobre todo obedece lo que el Señor le dijo? El último es el correcto. Ahora, como nos podemos engañar y decir, sí, yo estoy obediente, la prueba está en que si usted obedece la palabra de Dios, es porque la oye correctamente. Si su obediencia la ven los otros también, entonces usted sí está poniendo atención a la palabra de Dios correctamente. Porque su obediencia no está siendo metida debajo de un almud ni debajo de una cama, sino que se está poniendo en el sitio correcto donde todos la verán, donde todos serán iluminados por su obediencia. Ahora sí, ¿es usted obediente a la palabra de Dios de manera que todos saben que usted es obediente? ¿Que crece? ¿Que es más sabio? ¿Que es más piadoso? Ahí está el punto. Esa es la primera aplicación. Si usted verdaderamente tiene oídos para oír a Jesucristo, obedecerá y eso no se puede ocultar. Eso se verá.
Segunda aplicación. Lo que hay en el corazón saldrá a la luz. Porque en el punto anterior estábamos diciendo que los frutos, ¿no? Pudiéramos decir que lo bueno salía a corazón. Pero aquí el Señor nos va a explicar que, bueno, sea lo que sea que haya en el corazón, va a salir a la luz. Verso 22 y 23. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Noten que en estos versos, que son una explicación del anterior, el Señor quiere resaltar que de todas formas, sea lo que sea, que esté oculto o que esté allá en el corazón, eso es lo que va a salir a flote, eso se va a dejar ver tarde o temprano. El verso 22 inicia con la palabra porque. Esto es, que nos va a argumentar lo anterior, o nos va a explicar lo anterior, nos va a probar que lo que dijo antes es verdad. Hemos dicho, los frutos no se pueden esconder, y eso es verdad. El Señor aquí dice, eso es correcto, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Todo lo que esté oculto o escondido va a salir. Y por supuesto, aplicando estas palabras, como debe ser, a nuestro corazón, entonces lo que hay en el corazón va a salir a la luz tarde o temprano. Entonces, allí hay que pensar, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que realmente hay en mi corazón? Y luego podemos pensar, ¿cuál es mi testimonio? Porque lo que hay en mi corazón es lo que se va a evidenciar, o lo que se evidencia es lo que hay en mi corazón, ¿no? Permítame ese juego de palabras. El Señor lo dijo de otra manera, dijo, por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca, pero no solamente habla, también se comporta. Sale a flote lo que hay dentro de uno, ya sea por las palabras o por la manera de actuar, por la manera de comportarse. Si soy una persona obediente, entonces eso se va a ver. Si soy una persona desobediente, entonces eso se va a ver. Y si soy desobediente, por alguna de las 3 razones que me ha enseñado la parábola, también se va a ver. Si soy desobediente porque no le pongo cuidado, porque mi oído es como pedregales, o porque mi oído está como el que está sembrado entre espinos, se va a notar. Un caso sencillo, a manera de ilustración. Por ejemplo, después de oír la enseñanza, ¿es usted una persona que asiste a los cultos o no? Note lo que ahí hay un asunto clave. Para muchas personas el culto no importa, eso no hay que ir a la iglesia, por internet está bien, bueno, una serie de argumentos y excusas. Pero ¿qué dice la Biblia? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces la enseñanza es clara, pero si luego de una persona oír eso, no se congrega, ¿no? Si su estilo de congregarse sigue siendo el mismo, por ejemplo, esporádico, antes era esporádico, después de oír la enseñanza es esporádico, entonces, ¿qué nos está diciendo su conducta? ¿Cierto? ¿Qué nos está diciendo? Eso está saliendo a la luz, lo que está escondido en su corazón, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, eso se va a evidenciar. Ahora, el asunto es que usted podrá tratar de ocultar lo que hay en su corazón, ¿sí? Por ejemplo, muchos hermanos cuando no obedecen vienen con excusas. Excusas para esto, excusas para aquello, excusas y excusas. Digámoslo así, pónganle cuidado. ¿Las excusas sirven para ocultar lo que hay en mi corazón? Sí, eso es cierto. Pero el Señor Jesús dice, pero tarde o temprano se va a ver. Tarde o temprano se va a notar. Es decir, que las excusas nos pueden engañar. Cuando oímos una excusa, por ejemplo, a veces nosotros no podemos decir nada. La excusa fue tan buena que uno como que, bueno. A veces, por ejemplo, vemos un hermano mal y nos acercamos al hermano y le preguntamos y recibimos excusas. De parte de él recibimos excusas, no, que esto, que aquello, que pastor, por aquí, por allá. Entonces, bueno, nosotros pues animamos al hermano, le decimos, bueno hermano, pero pues trate de arreglar las cosas,
trate de mejorar y lo dejamos así porque la excusa fue buena excusa. Pero el Señor dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a luz. Así que el tiempo pasa y excusas y más excusas, de manera que no hay fruto. Escuchen eso, no hay fruto. ¿Qué hay? Excusas. No hay fruto, no hay crecimiento, no hay santificación, no hay cambios, solo excusas. Así que aunque con las excusas las personas tratan de ocultar lo que hay en su corazón y lo logran por un tiempo, llega el día donde eso sale a la luz o está saliendo a la luz y podemos ver quién en verdad es esa persona. Cómo se nos presentaba, pero cómo en realidad es. Permítame hacerles una ilustración por demás ridícula, pero me parece importante hacerla. Es como si usted sembrara un naranjo, ¿sí? Usted va y siembra un naranjo y pasa el tiempo, el naranjo crece y ya llega el tiempo donde usted va a ir a recoger naranjas del naranjo y en vez de naranjas se encontrará unas noticas. Usted llega al árbol, el árbol está ahí hermoso, bonito, ¿no? Pero usted se acerca y hay unas noticas y de pronto esas de colorcitos que son bien bonitas, ¿no? De colores, papelitos y esos papelitos están llenos de excusas. Y entonces el naranjo dice ahí, no, es que este año hizo mucho verano y por eso no hay naranjas. Y usted coge otro papelito y dice, no, es que este año no recibí abono. Entonces no es culpa mía, es culpa del agricultor. Y coge otro papelito y dice, no, es que ese árbol que está aquí a mi lado me quitó todos los nutrientes de la tierra, todos se los llevó él y por lo tanto no hay naranjas. ¿Qué pensaría usted entonces si en vez de recibir naranjas recibiera esas noticas? Es absurdo, ¿cierto? Es absurdo. Bueno, asimismo, muchos se dicen hermanos y están llenos de noticas. Y unas hasta bonitas. Buenas excusas, pero excusas. Excusas verbales, excusas escritas, pero la verdad es que no hay fruto en la persona. No hay fruto, ¿sí? El mal padre sigue siendo igual, el mal esposo sigue siendo igual, el mal sigue igual, no hay fruto. Y si no hay fruto, aunque estén esos papelitos ahí pegados en la vida de la persona, la falta de fruto nos está revelando lo que hay en su corazón. Así que, así de absurdo como un naranjo lleno de papelitos, es un cristiano lleno de papelitos. Debe haber fruto, tiene que haber fruto. Si en vez de esforzarse tanto por dar excusas, se esforzara por obedecer a Dios, su vida sería diferente, completamente diferente. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y lo mismo puede pasar al revés. Tal vez al principio no conocemos bien a un hermano, no vemos quién es, pero llega el momento donde vemos que es obediente, donde vemos que se esfuerza, que hay cambios en su vida, que ama al Señor, que ama a la iglesia, que cambia, que se santifica, que obedece, que oye la voz de Dios y corre a obedecerlo, que está desesperado por salir a obedecer a Dios, ¿no? Tiene afán de ir a hacerle caso a Dios, le gusta hacerle caso a Dios. ¿Por qué? Porque ese es su Dios, el que lo ha salvado, el que lo ha perdonado, el que entregó a su Hijo por él. Entonces vemos el fruto de todo esto, vemos que Jesucristo le ha salvado y él ama a Jesucristo. Cristo es su prioridad, Cristo está por encima de todo y de todos. Entonces ahí no hay excusas, ahí hay frutos, aunque haya poquitos, aunque sea el 30-1, pero hay frutos y eso se ve. Lo que hay en su corazón entonces será revelado. Nosotros sabremos quién es usted. No se engañe. Si no hay fruto, su oído es como el del camino, o como el del pedregales, o como el de espinos. Porque si oyera a Jesucristo bien, eso produce fruto. Y ahí estaría. Tercero. Para cerrar y concluir
todo lo que el Señor ha venido diciendo desde el verso 1 de este capítulo. Esta es la aplicación que Él mismo da. Hay que ponerle el debido valor a lo que oímos. Es decir, de esto se trata. Hay que ponerle el debido valor a lo que oímos. Verso 24 y verso 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Notan cómo resalta y resalta oír, 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 oír? Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Ahora bien, en vista de que los frutos se evidencian y que lo oculto del corazón sale a la luz, entonces el Señor le dice a sus discípulos y hoy nos dice a nosotros, asegúrese de lo que oye y sea consecuente con eso. Dice, mirad lo que oís. Esto es, póngale atención a lo que oyen. Atiendan a lo que oyen. Es absolutamente lamentable la manera como muchos oyen la palabra de Dios, que no les interesa, que no le prestan atención, que no la valoran, que la olvidan pronto, que no le sacan provecho, que no la aplican. Eso realmente es lamentable, pero quiero que noten cómo el Señor Jesucristo está preocupado y nos muestra la importancia de que escuchemos y que analicemos lo que oímos. Mirad lo que oís, suena chistoso, ¿no? Mirad lo que oís. ¿Cómo se hace eso? Mirad lo que oís, ¿no? Está diciéndole, préstele atención a lo que está oyendo. Atienda a eso. Porque Santiago nos dijo claramente que es un engaño oír y no hacer. Santiago capítulo 1, verso 22. Véanlo conmigo. Santiago le escribe a la iglesia y les dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué es eso de ser hacedores de la palabra? Es ser obedientes. Sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es que oír la palabra de Dios y no obedecer es engañarse. Creyendo, por ejemplo, que fue un buen culto, ¿no? ¡Qué buen culto! ¿Y qué lo hizo bueno? Si a la final yo no obedezco. Pensar que adoré a Dios, por ejemplo, un día como hoy, no, le di la gloria al Señor. No, realmente muchas veces con la palabra de Dios es con lo que más lo estamos ofendiendo. Porque aunque cantamos, ofrendamos, cuando oímos su voz le decimos, pero yo no le quiero hacer caso. Muy bonito el culto, pero yo no le quiero hacer caso. ¿Ah? Eso es lo que estamos diciendo muchas veces sin palabras. O a mí no me interesa lo que dijo, entonces vengo a dormir, vengo a pensar en otra cosa. O cuando salgo ya vuelvo a lo mío, ¿no? Como que fue aquí un paréntesis extraño esta hora, pero ya vuelvo a lo mío, ¿no? A mis cosas. Eso es engañarse, es engañarse. Si no se vive la palabra de Dios, uno mismo se está engañando. Y entonces por eso usted tiene que preguntarse, ¿qué tan obediente soy yo? ¿Soy obediente al menos al 30%? Al menos, porque nadie le está diciendo sea como Pablo, sea como un Moisés. Al menos al 30%. ¿Pero está obedeciendo algo o no? Es una pregunta supremamente importante. El Señor Jesús nos dice hoy, mirad lo que oís. Esto es, póngale cuidado a lo que oye, a la palabra, póngale cuidado a la enseñanza, póngale atención a lo que se le está diciendo, dele la debida consideración a lo que oye para llevarlo a la práctica. Si no hay práctica, realmente no hay nada en el corazón. Recuerden, lo que hay allá va a salir a luz tarde o temprano.
Así que, por ejemplo, a los amigos les podemos decir, este es el mandato del Señor Jesús para usted hoy. Está diciendo, mirad lo que oís. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Él quiere, que usted le ponga atención a la palabra del Señor, a lo que Jesucristo le dice. Por ejemplo, Jesucristo lo llama a la fe y al arrepentimiento. Jesús lo llama a que crea en Él para la salvación de su alma, a que se arrepienta de sus pecados, que se aleje de ellos, que pida perdón por ellos. Y si lo hace, claro, Él da esta bendición gloriosa, y es que va a ser perdonado, va a ser escuchado, va a recibir perdón y vida eterna. Eso es lo que le dice Jesucristo a todos los que están en una iglesia en un día como hoy y que todavía no creen. Y si usted sale por esa puerta y no le puso cuidado, recibirá eterna perdición. Porque esto no es un juego. Jesucristo no está jugando. ¿Ven? Claro, tal vez no hoy. Y tal vez Jesucristo le dé otra oportunidad, porque saben cómo es, ¿no? Misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Así que le podrá dar otra oportunidad. Pero lo que le dice esta mañana es, mirad lo que oís. Es decir, no desprecie lo que Jesucristo le está diciendo. ¿Lo despreciará usted? Bueno, hay 3 tipos de personas que están en la iglesia y lo hacen. Y mire, hermano, este es su mandato en este día, que le dé la debida consideración a las palabras de Cristo, que si Él le está mandando algo, usted lo obedezca, que se preocupe por su palabra, que valore lo que le dice, que la atesore, que la ame. Y la razón que nos da una vez más es algo serio, porque con la medida con que medís, os será medido. Miren esto tan fuerte. Y aún se os añadirá a vosotros que oís. Esto es que, si la medida con que usted oye es con descuido, usted será descuidado. Y aún se le añadirá. Esto es que si oye con desprecio al Señor, usted será despreciado y se le añadirá. Que si oye olvidadizamente, usted será olvidado y aún se le añadirá. La medida con la que usted mida la palabra de Dios, así usted será medido. Por ejemplo, permítame aplicarlo así a casos normales. Esto es, por ejemplo, a los que se duermen en el culto. Por ejemplo, pregúntese, ¿cuál es la medida, el valor con el que usted o el que usted le da a la palabra de Dios que le parece un buen momento dormirse en el culto? ¿Sí me hago entender? ¿Cuál valor le está dando a la palabra de Dios? Entonces el Señor le dice, con la medida que mida, será medido. Y entonces no es raro usted ver personas en las iglesias mal espiritualmente, mal, no crecen, no avanzan y a veces, pastor, ¿pero por qué? Pues aquí está la razón. No, usted no valora la riqueza que el Señor le da en cada enseñanza, en cada lectura de la Biblia. Usted no la valora, entonces el Señor le está diciendo, con la medida que usted mida, usted será medido. Imagínense, eso es lo que nos está diciendo el Señor esta mañana. Por ejemplo, aquellos que oyen, pero no mueven un dedo para hacerle caso a Dios, ¿se dan cuenta cuál es la medida con la que miden la palabra de Dios? Cuando uno no mueve ni un dedo, esto es que a uno no le importa para nada la palabra de Dios, y la pregunta es, entonces, ¿por qué esperamos que nosotros le importemos a Dios? O sea, uno da por sentado, no, Dios, yo le importo a Dios. Sí, uno lo da por sentado, pero miren lo que Él nos está diciendo esta mañana, la medida con la que medís os será medido. Estas son una de esas frases típicas de la Biblia, ¿no? Que muchas veces no hemos estudiado bien en su contexto, pero miren, cuando la vemos en su contexto son fuertes. Cuando el Señor le ha dicho a los esposos que sean buenos esposos y no salen de aquí pidiéndole perdón a sus esposas, por ejemplo, ¿cómo están midiendo la palabra de Dios?
Cuando un hijo oye que debe obedecer al padre y madre y no sale de aquí pidiéndole perdón a sus padres, no sale de aquí a ser mejor hijo, ¿cómo está midiendo la palabra de Dios? Cuando el cristiano oye lo que le agrada a Dios y no sale a hacer eso, ¿cómo está midiendo la palabra de Dios? Y lo tremendo entonces es que el Señor nos está diciendo, con la medida que ustedes midan os será medido. Entonces no es raro darnos cuenta la situación de la iglesia cristiana hoy, porque la iglesia no está valorando la palabra de Dios, y si no está valorando la palabra de Dios, entonces es apenas normal que no estamos en avivamiento, que las sectas crecen, que la herejía crece, que aún dentro de iglesias que creemos cristianas está el error incrustado y nadie ni lo detecta. ¿Por qué? Porque con la medida que medís os será medido. ¿Con qué medida estamos midiendo la palabra de Dios? Es decir, oímos la palabra de Dios y ¿qué es para nosotros eso? ¿No? Y cuando usted responda a esa pregunta, entonces puede responder la otra. ¿Con qué medida seremos medidos entonces? Porque va a ser con la misma. Con la misma que nosotros medimos lo que oímos, con esa misma vamos a ser medidos nosotros. Permítame mostrarle un muy buen ejemplo. Y un ejemplo positivo, porque estaba hablando en negativo. Voy a mostrarles ahora un ejemplo en positivo. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 11. Este es el caso del rey Josías, muy conocido por nosotros. Segundo de Reyes 22:11 dice así: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Miren qué valor le dio él a la palabra. Vale, cuidado. Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros. ¿Qué valor le está dando él a la palabra del Señor? Noten que este rey no fue, dijo, ¿no era que ustedes se equivocaron y encontraron por ahí otro libro y este no es la palabra de Dios? No, esa no fue su actitud. ¿Cómo la midió? ¿Sí? Que la ira de Jehová se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Cuál fue la medida con la que oyó este rey? Yo les puedo decir varias cosas. Oyó con seriedad. No cogió la palabra de Dios como juego. Oyó con seriedad. Esto es serio. Esto es serio. Esto no es un juego, dijo el rey Josías. Oyó con fe también. Con fe porque creyó que lo que decía ahí que les iba a pasar, les iba a pasar. ¿Sí? Oyó con fe. Oyó con responsabilidad, porque de inmediato actuó. Usted lo leyó conmigo, ¿no? Rasgó sus vestidos y luego el rey dio orden a estas personas para que fueran a consultar. Actuó de inmediato. Eso es oír con responsabilidad. Oyó con arrepentimiento también, porque dijo, primero, grande es la ira que se ha encendido contra nosotros, y luego, por cuanto nuestros padres no escucharon para obedecer. Así que oyó con arrepentimiento. Este es un hombre que está oyendo correctamente. Este es esa semilla que cayó en un terreno bueno, que produjo al 30, al 60 o al 100 por uno. Este hombre oyó a Dios y no se quedó quieto. La palabra de Dios dio fruto de inmediato. Si usted sigue leyendo, empezó a hacer una cantidad de cosas. No se quedó quieto, actuó. Esto se evidenció en su estilo de vida, porque estamos diciendo que el fruto no se puede ocultar, que lo que hay en nuestro corazón sale a flote, sea malo o sea bueno, sale y salió. Se vio en su conducta,
Se vio en su gobierno porque no quedó oculto el fruto. Pero preguntémonos puntualmente, ¿cuál fue la medida con la que este rey fue medido? Porque recuerdan, con la medida que medís, serás medido. Entonces, ya vimos cómo él midió la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo fue medido él? Verso 15 en adelante. Después de consultar a la profetisa Hulda, ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis. Ahí está nuestra palabra. Oíste la palabra del libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Ahí está. ¿Usted me escuchó a mí? Yo lo voy a escuchar a usted. Yo también te he oído, dice Jehová. Y de ahí en adelante entonces nos muestra algunas de las bendiciones que iba a haber, como por ejemplo que él no iba a ver esa destrucción de la que hablaba ese libro. Con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Este hombre le dio peso, le dio valor a la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios lo midió así. Yo honro a los que me honran, dijo el Señor. Por cuanto oísteis la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, también yo te he oído. Ahora mire, a veces usted ora y experimenta, siente, ve que Dios no lo escucha. Pregúntese, o diga más bien: pero si yo no lo escucho, ¿por qué me tiene que oír él a mí? ¿Lo notan? Con la medida que medís, serás medido. Debe preguntarse más bien: ¿usted sí escucha al Señor? ¿Usted sí le pone cuidado al Señor? Y si usted no oye al Señor, ¿por qué Él tiene que oírlo a usted? ¿Cuál es la razón por la que Él tiene que oírme a mí si yo no lo escucho a Él? ¿No? Porque nosotros somos descarados, ¿no? Él tiene que oírnos a mí, aunque yo no lo escuche a Él. Entonces puede darse cuenta que si falta fruto en su vida, obedece esto a que usted no escucha al Señor como debe. Hay que oír al Señor y hay que oírlo con cuidado, atesorando, entendiendo, meditando, reteniendo, recordando su palabra, con amor en el alma, con ternura, con decisión de obedecer, para llevarlo a la práctica, escuchar su voz dándome mandatos que yo debo obedecer y obedecerle comprometido con eso. ¿Qué me estás mandando hoy, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy tan pronto se acabe este culto? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? O aún desde ahora, ¿qué es lo que me está mandando el Señor que yo tengo que hacer? Porque yo no tengo que salir de este lugar y olvidarme de su palabra. Tengo que estar comprometido desde ya a lo que me está diciendo hoy. Este es un gran consuelo para los hijos de Dios. Es un gran consuelo, es una gran bendición. Es una bendición para aquellos que le obedecen, aquellos que luchan con su pecado y se esfuerzan por obedecerle, y a veces ven que caen y pierden, pero vuelven y se paran y dicen: yo tengo que obedecer a mi Señor,
entonces encuentran un consuelo aquí, porque miren, esos que están obedeciendo, el Señor les dice, yo también te he oído, yo también te he escuchado, yo te estoy oyendo, así como me estás oyendo, yo también te estoy oyendo. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Si hacemos uso, hermanos, del conocimiento que tenemos para la gloria de Dios y el beneficio de los demás, crecerá. Como las acciones en el comercio crecerán. Los que oyen y obedecen, se les dará más. A ustedes que tienen, se les dará más. Usted, hermano, que es obediente, se le dará más. Más de su gracia, más de su voz, más de su iluminación, más de su espíritu. Pero el que no oye, el que no presta atención, perderá todo. ¿Puede entender entonces por qué una iglesia puede empezar aparentemente bien y terminar mal? El que no escucha se le quita. Y de pronto un día pudieron tener un pastor que, bueno, no enseñaba muy bien, pero algo de luz les estaba arrojando, les estaba iluminando, y no obedecían, y luego el Señor les quita a ese pastor, y viene un falso pastor, ¿y qué ocurre? ¿No? Aún lo que tienen les será quitado. No hay luz. ¿Cuántas iglesias están sin luz, hermanos? ¿Cuántas iglesias están sin luz? ¿Cuántas personas, pudiéramos decir tranquilamente, miles de personas se están reuniendo hoy en supuestas iglesias y no están recibiendo luz? No están recibiendo luz. ¿Ven? Y una de las razones, bueno, al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Por qué? Porque no se está valorando la palabra de Dios. Así que, hermanos, estas son palabras serias, lo que nos está dando el Señor en este día. Son palabras serias las que está usando el Señor Jesús para que aprendamos hoy a escucharlo. El Señor sabe que es un serio problema la manera como le oímos, y por eso su primera parábola de la tanda de parábolas que va a dar en Marcos, hermanos, se enfocó en la manera como lo oímos. El Señor sabe que si no le prestamos atención, sus maravillosas enseñanzas se van a perder. Y Él no quiere eso. ¿No será entonces un buen momento para pedirle perdón al Señor por tantas enseñanzas descuidadas? ¿No será un buen momento para comprometernos hoy a oír con atención de manera correcta? ¿Y no será un buen momento, hermanos, para tomar medidas en que aquello que escuchemos lo hagamos, así sea al 30, o al 60, o al 100 por uno? ¿Cómo escucha usted a Jesucristo? Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra en este día. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor tan grande al iluminarnos, Señor, en este día con tu palabra. Gracias, Señor, porque tu misericordia no se ha cortado, porque tu fidelidad, Señor, en este aspecto, Señor, sigue firme, de queriendo bendecir a tu iglesia, Señor, de querer darle a tu iglesia lo que ella necesita. Rogamos perdón, Señor, por nuestros pecados, por este en particular, de no obedecer tu voz cuando la hemos oído, por despreciar tu palabra, descuidarla, olvidarla. Señor, perdónanos este pecado tan terrible que hemos cometido. Ensancha tu misericordia sobre la iglesia y concédenos la gracia, Señor, que desde hoy para siempre, Señor, seamos obedientes a tu voz. Que nos preocupemos por tu palabra, que le demos el peso necesario. Señor, ven a nosotros con tu Espíritu Santo y pon esta carga en nuestros corazones, que tu palabra no se puede despreciar de ninguna manera. Danos esta bendición gloriosa, Señor,
y más bien aumentanos la luz, aumentanos el conocimiento, danos más, Señor. Por supuesto, lo sabemos en la medida que seamos también obedientes a ella. Haz de nosotros una iglesia obediente. Perdona todas nuestras desobediencias, Señor, y danos tu gracia hoy, que nos has iluminado para comprometernos con tu palabra gloriosa. Señor, lo rogamos solamente por los méritos de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.